Oversby, Okay. Tengo white line, like un kit de bushings, Eso es para cuando sales del boquete en la pista. hey. Okay, sí, Aunque no me salgo muy duro todavía porque me falta todavía el converter y el drive shaft. Ok. Pero ¿Pero tú tienes el derecho a fábrica todavía? No puede Sí. ser. No jodas, cabrón. por eso es que cuando voy para la pista yo como que ¡ah! So, todavía te falta cambiarlo de aluminio. Hey, tengo Ok. el dos piezas que si lo saco duro un poquito, Ajá. Va a rompe. partir como mierda. Hey, Ajá. pero con todo y eso, sacándolo bien Ay. ñoño del hoyo, o sea, hizo 136 en Ok. cuarto milla. Y tampoco sé Espérate, yo me recuerdo, eso fue cuando tú me dijiste que hiciste, ¿cuánto fue que bajaste del cuarto de milla? 11-0 a 136. Exacto, yo me recuerdo que tú me dijiste eso y yo me quedé como que, ¿cómo fue? Yo no lo entendí. Al principio tú me dijiste, no, tú has bajado más duro que eso. No, eso fue lo más duro que he bajado, pero la cosa es que como no tengo salida, mi Ajá. 60 pies está horrible, está por los Ok. 2-2, Ajá, que para este carro está horrible. ok. Pues como que cuando lo sigo añadiendo power, él va a abrir más tarde y cuando abre más tarde el tiempo baja, pero el millaje sube. Oh, So, claro, como que no ok. importa que yo pueda hacer ahora, no va a bajar de eso. Ah, ok, exacto. ¿Qué velocidad fue la que tú metiste en el cuarto de milla? 136. Ok. Que ok. es un pase más o menos de como 10 segundos si saliera como se supone. O sea, 10 segundos medio. Ah, no, por ahí. cabrón. Entonces tú lo que me dijiste a mí, en un momento dado, tú a mí me dijiste otra cosa por joder. Tú me dijiste que tú bajaste un tiempo más rápido, fue. Yo creo que sí. Sí, tú me dijiste un tiempo más rápido y yo como que no lo entendí. No fue hasta como que tú das la reacción tal día. Y yo, espérate, ¿qué? Tú sabes. Entonces ahí fue que tú me dijiste, no, cabrón, yo de verdad bajé 11. Pero literalmente fue como que tú me dijiste una ridícula que como que bajé 9.8, una mierda así. Yo, ok, qué cool, felicidades. Y de repente fue como que, nigga, tú sabes, 9.8, 9.8, cabrón, tú sabes. 98 está de respeto. Ajá, está estúpido. Yo, Eh. stock motor afuera en los Estados Unidos llegan, pero eso es ya con la gente que sabe. Y aquí, Ok. aquí la gente sabe, pero están aprendiendo todavía. They're Ok. learning todavía. Ok. Lo único que baja aquí es Rami. Rami tiene un... Por eso mismo te voy a decir que el Rami está brutal. Que por si acaso, Rami es el que me ha bregado el Cobra, me ha bregado el DSR. Él me instaló el intercooler en el Crossfire. Rami el duro. No, él es Rami el duro. Y Rami es el que te va a terminar el carro. Estoy esperando que me diga para Sí, por eso. llevarlo. Si Rami contestara el... Ok, so tú bregaste obviamente las suspensiones, tienes que cambiarlo, obviamente, el carro de pista. Ajá. Eh, El carro... Pero, ok, exacto, pero el punto es ese. Es un carro, obviamente, tú lo llevas a la pista, vas a fucking 11 segundos, Ajá. que no es lo máximo. Obviamente, eso es todavía work in No, progress. eso es bastante lento para el caballaje que yo tengo. Exacto, sí, por eso, porque como Bastante me estabas diciendo, tú sabes, son más de 800 caballos. Sí, sí. Es So, que originalmente yo pensaba, o sea, pero curarme ¿qué con la gasolina tú gente tienes en la ahora calle. mismo? Porque obviamente echamos gasolina, pero ¿qué gasolina cuando tú vas al cuarto de milla tú le echas? ¿Tú le echas pipí? Yo uso Q16. Oh, ok. Sí, 16. Y ahí puedo subir las libras que se supone que tenga el caballaje ese. Pero usualmente yo lo bajo porque le tengo estrés también que esté muy alto el caballaje. Ok, Porque como no tengo el dinero ahora para arreglar algo si falla. claro, pues, claro, porque lo M2, bajo. porque el M2. Exacto, por el M2. Pero, siendo un carro twin turbo con el vuelo de 1000 caballos de fuerza, Ajá. y obviamente tiene suspensiones de pista, Ujú. no, ¿cómo se siente entonces si tú vas para la universidad? Porque yo sé, a mí me dicen a cada rato que tú estás en el parking de la universidad a punto de matarte. ¿Cómo tú no dirías obviamente que la suspensión, digo, además de que andas con gomas skinny tires al frente y las gomas Sí. de pista atrás, No, pero si tú le montas goma, si tú le cambias aro y le vuelves a poner aros chéveres para guiar por ahí, Ajá. y le pones obviamente gomas para guiar por ahí y andas en un tuneo bastante normal, Ajá. ¿tú considerarías que pudiese volver a usar esto como un daily driver? Si no tuvieras el M2, porque ya sabemos que con el M2 no te quieres bajar del carro. Sí, sí. No, esto se puede arreglar. Ajá, exacto. La pregunta es cosa si se puede arreglar y volver. Digo, no arreglar porque no está dañado. No está dañado, pero como que ponerlo a
como se pueda usar normal, sí, Ajá. se puede usar normal. Sí, porque la cosa es que ya tú sabes que hay personas que van a decir, esos son estupideces porque existen personas con más caballaje que lo usan de daily driver. Sí, Sí. maricón, pero hay que recordarnos fucking Puerto Rico. La Carretera de Puerto aquí, Rico la son. mierda. Exacto, no le des justificaciones porque ellos saben que la carretera de Puerto Rico son una mierda. Sí. Entonces. Pero tampoco los coilovers míos son de cuarto milla, porque No, sí, porque la realidad es que se siente de lo más bien. no, los coilovers son BC, que son como que de calle, de circuito y todo eso. Eso lo usan de circuito, pero yo bien bruto lo puse para usarle de todo. Mi plan original era poder usarle el carro de todo. Ajá. Pero como ya se está moviendo más para pista. de pista, pues ahí me arrepiento un poquito porque supone que iba a montar a los Vikings, que son de pista de verdad. Okay. Pero yo he modificado esto, o sea, lo he ajustado más o menos como se puede hacer de pista. O sea, Okay. obviamente blandito atrás, o sea, todo lo que se tiene que hacer. Pero tampoco es que yo he cambiado el carro mucho. Si le pongo gomas normales y aros normales y todo, se puede usar de daily más tranquilo. O sea, yo vender las reglas del aire que no está. No, exacto, sí, no vamos a hablar del tema de que no tiene el aire. Crossfire, ya el aire se jodió con el Crossfire después del hueco, el MR2, el aire no enfría. Eso, yo estoy curado de espanto en cuanto a no tener aire. No le hagas caso, Edgar, vamos a enfocarnos. No le hagas caso al Subaru de al lado, no le hagas caso, Edgar. No, estás jodiendo, lo sé, estás jodiendo, pero no le hagas caso, ignóralo, Edgar. Okay. No hemos pasado de 55 en este video, quiero que entiendan. Sí, todavía no. No vamos a pasar de 65 en este video. Sí. Entonces, no le hagas caso, tú sabes, no le hagas caso. Pero entonces me cago en la madre, ahora se me olvidó que iba a decir por condenado Subaru jodiendo a uno. Era algo. Lo que quería decir era. Honestamente, tú sabes, es verdad que tú me dices a mí el carro de pista y lo que sea, pero hasta ahora se siente lo más bien. Sí, ¿no? Tú sabes, yo. Comparativo con un Mustang normal. Porque... Eso sí, obviamente lo que iba a decir era, hay cosas, se oyen cosas más de las suspensiones, pero no es porque las suspensiones estén duras, es porque el baúl ahora mismo está desmantelado completamente. Y el diferencial lo ha cambiado, usualmente empieza a Tú tenías un 355 fábrica y ahora mismo tienes... Tenía 315. Fábrica tenía 315. Sí, traen 315 de fábrica. California Special al fin. Hey, todos los automáticos son 315, o sea, los de V8. Pero okay. Cuando yo cambié a Full Board Tones con 400 caballos aspirados. Sí, antes de exacto, sí, porque recuérdate que ya lo habíamos hablado de todo el proceso que este carro ha pasado. Son muchas cosas, exacto. Pues yo cambié a 373 para más aceleración. Claro, del boquete. Porque alguien me había ganado y él me dijo, lo que le falta es el diferencial. Se lo cambié, hizo una diferencia bastante grande. Al 373. Que es más cortito. Claro, pero ahora... Ahora, cuando monté el Turbo Kit, allá va a estar como quinta. Por esto. Cuando tú me buscas también por la primera vez, ¿todavía tienes el 373? No. Ok, ya tenías este. Sí, que es 331. Porque para el tiempo que iba en el carro, la calle estaba mejor, se podía curar. Sí, no, exacto. Después del huracán María todo se ha jodido. La realidad es que del huracán María para acá todo ha sido una mierda. Las carreteras están 1000 veces peor. Pues yo... Tienes que tener cuidado aquí más adelante. No sé si sabes que cortaron toda la calle ahí. Sí. Estabas diciendo... Entonces, ibas a poner 315. Iba a poner 315 otra vez, pero como quería más calle, o sea, más aceleración y todo eso, pues pensé en 331, que también la gente lo usa afuera. Claro, que es lo que traía el GT500 fábrica. Sí, lo monté y en verdad no tengo nada contra él, pero 315 sería mejor ya para el caballaje que yo tengo ahora, porque cuando yo lo monté yo tenía 600 y pico, ahora tengo casi, o sea, con Q y todo, tengo casi 800. Ok, no, sí, exacto, tengo un huele 1000 caballos. Hey, esta es la cosa. Sí, de puta, me cago en la madre. Mira esta mierda. Vamos a hablar claro, cabrón. Mustang Twin Turbo, ese sonido. Es verdad que los llorones de los Supercharged, que está cabrón, pero de verdad que nada. ¿Qué tú escoges? ¿Tú escogerías honestamente el whine de un Supercharger o cómo se oyen estos Twin Turbo? Porque cabrón. A mí me gusta cómo suena el turbo mucho más que como el Supercharger, pero obviamente son cosas completamente diferentes. Aquí el power no entra inmediatamente, hay que puliarlo. Haz lo que la gente quiere ver.
La gente se queda mirando a uno como que, Dios, mira esa cosa bien cabrona. Bajar la ventana, los deditos por fuera de la ventana. Ach. Eso que este carro se siente cabrón cuando pisa. En todo demás. Este carro, eso sí, vamos a compararlo porque yo tengo ese mismo dilema con el Cobra. Este carro, cuando tú lo pisas y lo corres, todo para de sonar, todo suena perfecto y es como que anda para el carajo, este carro está bien bellaco. Es hasta cuando bajas la velocidad e intentas entonces de entrar a la maldita puta urbanización que empiezas a pasar los muertos y vas a 5 millas por hora, a cero, vas a cero, le suena todo, todo. Y es tan frustrante. Yo creo que es por aquí, para el Pep Boys. Así. No, es por aquí, no hay ninguna otra. Es una mierda, y eso a mí me pasa con el Cobra. El Cobra literalmente, si yo no estoy dándole pela, no me gusta porque le suena todo, las suspensiones, los partes de adentro. Tú sabes que los Mustang se convierten en maraca después de 5 años. Y honestamente es una mierda. Pero cuando tú lo pisas, súper cabrón. Ahí está. Carreteras de Puerto Rico. Los bushings en sólido también. Son sólidos. Eso no, pero se oye y cuando Facho no, y se siente tan y tan plantado que obviamente hay que dárselo también a las mega gomas que tiene. Las Nito son R88, ¿verdad? No, son Mickey Thompson's. Mala mía, pichea. Street R, son Drag Sí. Radial. Básicamente son lisas con putitas en la Sí, es que antes me recuerdo cuando tenías las Nito, que eran una mierda que tenías que calentarlas porque si no, no pegaban. Sí, pero estas también. Claro que carajo, Mickey Thompson. Yo creo que están llegando al final ya de la vida de ellos su también. vida. Sí, después de todos los burnouts que yo he hecho. No, pero este carro está cabrón. Este carro está... Para lo que es, o sea, para lo que es pisar en recta, Ajá. brega. Para todo el resto como que... Digo, pero vamos a hablar claro, que conste, que no lo habíamos mencionado anteriormente, aunque lo más seguro lo vieron, pero porque el sticker lo tienen que haber visto ya, el de 1320 atrás. Tú sabes, obviamente quiero que entiendan el tipo de Mustang en el cual estamos montados, donde ya se acabó. Yo considero que si tú ves videos en YouTube o si tú de verdad sigues carreras, tú sabes que en un momento tú digas, no, yo he corrido en carrera de 1320, es como ya tú sabes la que hay. Vamos a ver si... Bueno, hay un evento que es oficial y después vamos a ver si se puede dar en México. Ok. Pues... Nada, mano, el punto era enseñarles el carro, porque obviamente ustedes saben que a mí me encanta modificar mis carros, pero a la misma vez también me gusta compartir los carros de mis amistades que durante años, como había dicho, yo literalmente vi este carro desde que Edgar me abrió la marquesina la primera vez, como que, loco, este es mi Mustang, como que dime un poquito de él. Hasta rapearlo y después fucking todos los Boltons sabido y por haber y después fucking Twin Turbo me llamó, es como que, loco, ya tengo el carro terminado, vamos a dar una vuelta y es como que, fuck. Obviamente me gustaba la idea, tenía ganas de compartir carros de amistades mías que obviamente son proyectos para ellos. Y obviamente ya ustedes vieron el M2 de Edgar. Nada, espero que les haya gustado el cabrón carro. Y si tienen algún comentario lo dejan, me dejan saber lo que piensan. Y nada, llegamos a Pep Boys ahora porque voy a buscar unas Spares para el Crossfire. Gracias por ver y hasta la próxima. Peace. Entonces, antes que se me olvide, obviamente Edgar tiene mucha experiencia con lo que son las frustraciones de cuando uno decide tomarse un proyecto gigante en las manos y no necesariamente las cosas salen como uno quiere. O un proyecto que tú pensabas que no iba a ser gigante y terminó siendo un proyecto gigante. Ajá, entonces me estaba diciendo un proyecto que él no pensaba, tenía una bomba de gasolina. Ahora después tuvo que cambiar la bomba de gasolina y poner una bomba de gasolina de GT500. Pero entonces ahora no tiene una bomba de GT500, tiene dos bombas de gasolina de GT500. Y entonces de repente necesitabas el cash can, estaba viendo que tenía un cash can, pero entonces eso no estaba ayudando, un Revolut tuvo que pedir un cash can gigante para el aceite, eso tiene un tanque también de aceite ahí al frente. Como que era para enseñarle a ustedes a veces, o para la gente a veces que dice, yo me voy a comprar un carro y voy a hacer esto y lo otro, tienes que jaltarte paciencia. Tú sabes, porque ya tú llevas este carro. ¿Cuándo fue que tú empezaste el proyecto grande? Porque los Boltons tú los terminaste como en el 2012, una cosa así. Sí, rápido. Pero ¿cuándo fue que tú empezaste el Twin Turbo? ¿Cuándo fue que empezaron a meter más? ¿Cuándo tú pediste el Twin Turbo? A mí me tomó un año montar el Turbo Kit. Imagínate pero no fue por, o sea, fue por la situación que estaba, porque el taller, mi carro no era
el único carro que estaban bregando. Claro, exacto. Yo con calma y cuando tú eres el que los mecanea, pues entonces tú controlas el tiempo. Eso es más fácil. Exacto, es más fácil. Bueno, es más fácil en tiempos de tiempo. Cuando es difícil mecanearlo. Exacto. Porque Pero cuando tú eres el que le metes mano, pues entonces tú controlas a veces el pace que las cosas van. Pero hasta cuando uno es el que lo modifica, también surgen mil cosas. Otras personas a veces que se planean las cosas y de repente sucede algo y te cambia todo y dejan los proyectos a mitad, pasan 10 años y no lo terminan, pues tú sabes, es bien frustrante. So, yo considero que Edgar era perfecto para enseñar el Mustang de él, que aunque está cabrón ahora, aunque él no lo considera, pero está cabrón ahora, pero un proyecto nunca se termina. es un proyecto que lleva años y todavía él no considera que está cerca de terminarse. So, realmente, tú sabes, era para que vieran, tú sabes, aunque existen carros que la gente puede decir, diablo, ese carro está cabrón, ¿y por qué tú te quejas de él, mano? Es que si tú no estás en los zapatos de la persona que está haciendo las cosas o haciendo su proyecto, tú no vas a entender a veces la mitad de las cosas por las cuales uno pasa. Pero nada, volvemos a lo mismo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.